A las 3:17 de la madrugada, mi hija me despertó para confesarme esto. Me quedé helada. Era una de esas madrugadas en que la casa parece meditar. El reloj hacía su tic obstinado, la madera de la cama crujía con el frío, y afuera el mundo se sentía contenido, como si respirara en silencio. Ella se sentó al borde de la cama con la luz apagada y habló en voz tan baja que al principio pensé que aún soñaba. «Mamá», dijo, «hay algo que llevo guardando desde hace años y ya no puedo seguir con ello». No me dijo directamente lo que esperaba. No fue una noticia sobre trabajo ni una bronca por algo cotidiano. Cuando por fin lo dijo, las palabras fueron tan simples que dolieron por su claridad. Fui yo, la noche que llamé a la cabaña de Eli. La habitación se quedó suspendida. Sentí el pulso desbocado en el cuello, y por un instante todo lo demás se volvió hilo fino. El sonido de las ventanas, el reloj, el recuerdo de unos golpes antiguos que no había escuchado en años, golpes que ahora se presentaban a la memoria con la exactitud de una campanada. Golpe, golpe, golpe. Ella apretó las manos, como quien busca un punto fijo en el cuerpo del mundo. No le conté porque tenía miedo de que cambiara todo, susurró. Tenía 6 años y pensé que si decía la verdad, las cosas siempre serían como entonces. No sabía qué hacía, solo sabía que mi madre no podía caminar. La confesión me heló no por lo inesperado, sino por la forma en que encajaba en un engranaje olvidado, como si encendiera un interruptor en un cuarto polvoriento. Yo había contado la historia tantas veces que casi creía conocerla de memoria, pero verla salir de la boca de mi hija en mitad de la noche la convirtió en otra cosa, no ya en anécdota, sino en culpa, y en secreto, y en verdad que demandaba una respuesta. Me quedé en silencio un momento, escuchando mi propia respiración. Afuera, el viento trazaba contra el cristal una tinta que se secaba en líneas. Dentro, las sombras eran largas y amables. Me incorporé y la alcé entre brazos. Su cuerpo venía con la vibración de la verdad recién exhalada. Nos miramos a oscuras y supe que todo lo que iba a decir después no sería un relato inocente. Eran piezas que pedían reparación. «Cuéntame», dije finalmente. «Dime todo». Empezó a hablar y yo la escuché como quien sigue un hilo que podría llevarlo a un laberinto o a un rescoldo. La historia comenzó donde siempre había empezado en mis noches de pescador, en Winter Hollow, cuando la nieve devoraba los caminos y las casas quedaban con la frente pegada al viento. Winter Hollow no era un nombre que planearas, se te pegaba. Estaba a una jornada de las ciudades, donde la carretera quedaba hecha rumor y el mundo se convertía en una porción de mapa con pocos nombres. En invierno, el pueblo parecía estar bajo una tregua con la luz. La gente usaba linternas y velas como si fueran oraciones que se podían encender y sostener. La mía era una cabaña con la chimenea casi siempre apagada. La luz no era ya compañía. Era costumbre rota. Ellie Morgan vivía en el borde de ese pueblo, en una casa de troncos que parecía haber aprendido a aguantar la tormenta. Era el hombre que había cerrado sus manos al mundo tras una pérdida que llevaba en los huesos. Rose, su mujer, y Lily, su niña, se fueron en una noche de invierno años atrás, y con ellas se había marchitado algo en él. Al principio su ausencia se notaba en la manera en que dejó de hablar con el reverendo Hughes, en cómo su caballo pastaba solo, en la linterna que ya no encendía al caer la tarde. Pero las pérdidas grandes son hándicaps que, con el tiempo, enseñan a caminar por costumbre. Ellie aprendió a moverse por la cabaña con una exactitud de memoria. Su figura era la de un hombre que se había hecho a la sombra. Yo conocía a Ellie de lejos, como todos. Era la referencia de la carne del pueblo. Había carpintería que quedaba mejor con su toque, puertas que cerraban sin crujir cuando pasabas por su taller, y una abstinencia social que lo hacía casi transparente. Sin embargo, debajo de esa capa de distancia, había algo que aún podía responder.
una especie de decisión retenida que necesitaba una excusa para volver a ser. El día en que todo cambió, comenzó como muchos otros, con una tormenta anunciada y un cielo que se fue cerrando en una oscuridad que no prometía piedad. La nieve se fue volviendo un animal con patas. Primero pataleó fuera del bosque, luego se enseñoreó por el valle. La gente del pueblo se aseguró ventanas, mandó un niño a la tienda a buscar azúcar. Nosotros, como siempre, hicimos lo que pudimos para que no nos sorprendiera la noche. Pero la vida tiene gestos pequeños que no obedecen a la previsión humana. Un parto que decide apurarse, un hombre que decide que ya no quiere ver más, una niña que no tiene otra manera de pedir auxilio que golpear una puerta. Esa noche, hubo un sonido que nadie te explica con palabras suaves. 3 toques en la madera, ordenados, insistentes. Los repetiré en mi memoria, porque sé que los oyó Eli, porque era el sonido capaz de abrir un corazón cerrado. Los toques rimaban con la ley de los pueblos. Golpe, golpe, golpe. Nadie toca una casapuerta en medio de la noche sin que haya una herida real. La voz de la niña era minúscula entre la tormenta, pero cargada de una claridad que hacía imposible negarle la realidad. Dijo, con la precisión de quien no ha aprendido todavía a recitar excusas, lo que más necesitaba alguien en ese momento. Mamá necesita ayuda. Eli, que hacía ya tiempo que no seguía los llamamientos de la calle, tuvo que decidir si ese sonido valía la pena. Para muchos en Winter Hollow, su silencio era un escudo. Para otros, un ruido compatible con la pena. Esa noche, la puerta de su cabaña estaba cerrada, y su linterna, Esperanza, como la llamaban algunos en broma, descansaba en una repisa entre trapos. Un último resquicio de fe lo obligó a levantarla. La linterna tenía peso y nombre. La Esperanza era una pieza de metal antiguo con un cristal empañado por el humo de miles de inviernos. Su asa había visto manos de gente que ya no estaba. Para mí, y para los que recordábamos a Rose y a Lily, encenderla era una ceremonia casi íntima. No solo arrojaba luz, sino que traía consigo un juramento de permanecer. Ellie la tomó como quien vuelve a tomar un utensilio olvidado y salió a la noche. La ventisca mordía sus mejillas como quien tallase recuerdos en carne. A cada paso el camino se borraba y aparecía. Un pulso de blanco, un banco de sombra, la huella de un animal. La cabaña al borde del bosque parecía desde la distancia una herida. Había una figura encorvada que sujetaba a otra y una niña contra su pecho. La escena se recortaba en el blanco, como si alguien hubiera decidido poner una imagen en medio de un lienzo. Ellie se acercó sin decir palabra, como conviene en la noche donde todo habla. La mujer estaba pálida, y sus manos eran de hielo. Tenía aquel gesto que hacen las personas que están a punto de mirar la vida desde otro lugar. Su respiración era una cuenta que se iba quedando huérfana. La niña, con los ojos grandes de quien ya había visto demasiado, decía otra vez en voz baja, «Mamá no puede caminar. Mamá no puede». Ellie no preguntó cómo habían llegado hasta allí. A veces en Winter Hollow, la pregunta se hacía prescindible. Tomó a la mujer por la cintura, la envolvió en su capa y sintió el peso uniforme de lo que viajaba. 2 cuerpos que pedían un refugio, un calor que parase el avance de la noche. La niña arrastró el resto. En sus manos, entre sus ropas, se veía un objeto envuelto en un paño. Una botella con agua caliente, quizá, o algo que pareciera una reliquia. Era, sin embargo, la marca de la determinación infantil. La cabaña de Ellie no era hospital, ni tenía instrumentos. Tenía una mesa, un viejo baúl y una cama que había cerrojeado una promesa. Él no volvería a permitir que la oscuridad hurtara su vida. He dicho que la cabaña era austera. En realidad, era un lugar donde las cosas se aprendieron a ser esenciales.
una manta, un tazón y la colección de linternas en la repisa que parecían rostros con ojos apagados. Aquella noche encendimos lo que se dejó encender. No puedo decir que hubiera heroísmo en lo que siguió, porque heroísmo suena a gesto pensado para ser contado después. Fue más bien un oficio torpe e instintivo. Calentar agua, hacer un fuego que no se quería imponer, pero que debía imponer su calor. Cubrir con mantas, quitar botas llenas de nieve. La mujer, Mabel Carter, murmuraba nombres que parecían un mapa de dolor. No eran palabras ordenadas, sino pequeñas notas. Dolor, frío, ayuda. Su voz era un hilo entrecortado, y cada respiración un paso más cerca de lo que nadie podía pronosticar. La niña, que era la que había golpeado la puerta, se llamaba en realidad Clara, aunque mi hija esa noche la llamaba de otra manera en sus recuerdos. Los nombres cambian con la intensidad de las madrugadas. Tenía los pies helados y los dedos de las manos con arañazos de tanto agarrar. La vi sentarse junto a la chimenea con una bolsita que contenía lo que sería su secreto durante años: un paño, un mechón de cabello atado con un lazo y una pequeña linterna de hojalata que en sus manos parecía un talismán. Esa linterna no era la de Ellie, era otra, una que pertenecía a la mujer, una que alguien había apretado pensando que la luz era la medida de la supervivencia. ¿Dónde está el resto de la gente?, preguntó Ellie, sin malicia, solo como quien intenta poner nombres a las piezas. Están en la casa, dijo Clara. Mis hermanos, ellos no pudieron salir. Sus palabras no eran completas. La tormenta había sido un corte transversal. Había familias enteras recluidas y hubo quienes iban quedando fuera de la carroza de la suerte. La noche era, por momentos, la forma que toma el abandono. Vi a Ellie mirar a la figura de la mujer y entender en un instante que no admite retrocesos, que no podía devolverlos a la intemperie. Algo en ese gesto reacendió una cosa que llevaba latente en el pecho, la obligación de responder. No les pedí que me trajeran al calor de su cabaña por caridad del romanticismo, lo hice porque la mirada de la niña, clavada en mí, tenía la exactitud de un mandato. Tenía 6 años, sí. Eso explicaba por qué su acción fue sin plan, por qué solo supo aporrear una puerta y nombrar la necesidad. Era una infancia que se estiró hacia la adultez por necesidad, y en esa elasticidad estaba también la valentía. La velada fue una mezcla de aromas: algalia, humo de pino, sopa que nunca terminaba de hervir y un silencio que se decantaba como la ceniza. La mujer, Mabel, estaba pálida, pero a ratos lucía un brillo que no era enfermedad, sino algo más parecido a la espera que antecede al milagro y a la amenaza en la misma medida. Sus contracciones, cuando al fin se hicieron notorias, fueron como golpes suaves que no se decidían a hacer tajos. Nadie en la cabaña tenía experiencia, y todo se resolvía con la fuerza de los gestos sencillos. Ellie se movía con una calma que fingía ser calculada y que en realidad era una protección contra el vértigo. Él no hablaba mucho, su voz era un instrumento rudo que usaba solo cuando era necesario. Lo recuerdo arrodillar la linterna Esperanza cerca del hernico donde la mujer yacía, como si su luz pudiera convertirse en un testigo. La puso ahí y su brillo, aunque tímido, llenó la estancia con una promesa. La niña permanecía a su lado, sosteniendo la mano de su madre y murmurando a veces cosas que no entendíamos del todo, cantos que se inventaba para que el ruido externo fuese menos opresivo. En el paño que guardaba con recelo se adivinaba una nota escrita con un temblor de mano: si alguien viene, dile que mamá no puede. Pequeñas frases que tenían la gravedad de las promesas infantiles. Hubo momentos de calma que se estiraron como si la noche nos concediera treguas. El café humeaba, la hogaza se compartía en silencio, y los tres, más el hombre que había ofrecido su cabaña, se sentaron en un círculo de luz imperfecta. Hablamos poco, las palabras nos dejarían demasiado expuestos. En esas horas se forjaron complicidades sin nombre,
Un gesto para traer agua, otro para sostener la manta, una mirada que decía, «Quédate aquí». Ellie no preguntó por papeles, ni por herencias, actuó como si su responsabilidad empezara en el punto en que la puerta se cerraba y terminara cuando el mundo volviera a ser ordenado. Al doblar la noche, la tormenta pareció ceder un poco, suficiente para escuchar con más nitidez los propios pensamientos. En uno de esos intersticios, la niña se acercó a Ellie con la linterna pequeña, temblando por no dejarla caer. «Toma», dijo, «para que no te pierdas». Ellie tomó la linterna con manos curtidas. Hubo en su gesto una ternura que rompía con su costumbre de ser hombre aislado. Lo que ocurrió entonces creo que fue decisivo. Por primera vez desde que Rose se fue, encendió más de una linterna. Colocó la esperanza en el alféiz y dejó otras alrededor, no por vanidad, sino para que la luz multiplicara su efecto. La cabaña se llenó de destellos modestos, y la noche pareció retroceder un poco. Hubo un silencio que supo alivio. Esa noche nadie prometió nada, tampoco se hicieron juicios. Había, en cambio, una suerte de pacto tácito. Tendríamos una cama, comida y un techo mientras la vida lo exigiera. Cuando la primera hora replicó y el viento golpeó la pared como si la casa fuera un tambor, nadie se asustó. Ya habíamos aprendido que la cuestión no era el miedo, sino la respuesta. Conforme pasó el tiempo, fui atesorando la imagen de la niña con la linterna pequeña, la de la madre que respiraba con esfuerzo, y la de Ellie que repartía su calor con manos que habían sido cerradas por el dolor y ahora se abrían de nuevo. En ese trío había una historia que no pidió permiso para nacer, la de una familia por hacer. Pero lo que no supe hasta años después, y lo que mi hija me confesaría a las 3:17 de esta madrugada, fue que la elección de llamar a la puerta aquella noche no fue un mero accidente de la necesidad. Fue una decisión infantil, sí, pero también una decisión deliberada. Tocar, insistir, repetir los golpes hasta convencer a un hombre que se había negado por años a ser parte de la historia de nadie. Mi hija me dijo, en la penumbra, que recordaba el frío en las manos, el miedo que se le colaba por los dedos, y la sensación de que la noche podía tragarse a su madre si no hacía algo loco y simple a la vez. Me contó cómo sus dedos, pequeños y ya rígidos por el frío, hicieron el gesto de golpear la madera. Golpe, golpe, golpe. No buscó gloria, buscó una excusa para que alguien la atendiera. Y la cabaña de Ellie respondió. Mientras me contaba todo eso, en la habitación donde se había ido la electricidad de la vigilia, pensé en la rareza de los acontecimientos. Una niña que decide que la puerta es el camino. Un hombre que aún con su miedo a la gente, pone su linterna en manos del viento. Una madre que, entre contracciones y frío, entrega lo único que tiene, su respiración. Las piezas encajaban con la precisión de un reloj bien afinado. Mi hija, al mirarme a oscuras, añadió una línea que cambió la forma en que entendí la noche. A veces pienso que fue la primera vez que vi a Ellie sin la sombra encima. No sabía entonces que lo estaba salvando tanto como él nos salvó a nosotros. Yo no pude responder de inmediato. Hubo una mezcla de orgullo y de culpabilidad. Orgullo por la valentía de una niña, culpabilidad porque nunca le había preguntado por qué lo hizo. Me reproché por haber permitido que los secretos se alojaran tanto tiempo en su pecho. Y sin embargo, la historia no terminó ahí. Las horas que siguieron fueron una coreografía de esfuerzo y silencio. La mujer, Mabel, empezó a mostrar signos de que el evento que todos temíamos se acercaba. Su aliento se aceleraba, sus manos apretaban con fuerza la manta, y la niña cantaba una canción sin letra para que su madre no se quedara sola. Ellie, todavía con esa contención de quien teme despertar un mundo que no controla, se quedó a su lado. La linterna Esperanza proyectaba una luz que hacía las sombras largas y amigables. En un momento, cuando la noche parecía sostener la respiración, escuchamos algo que me persiguió después en mis recuerdos. Un sonido pequeño,
naciente, que no sabía si era un viento que llevaba un mensaje o una señal de que algo había decidido hacerse presente. La mujer jadeó, como quien atraviesa un umbral que no queda reflejado en ningún reloj. Fue entonces cuando Elí, sin decirlo, supo que había llegado el punto en que lo que se hacía era acompañar y no resolver. Esa es la parte que guardo con fuerza en mis memorias. El rostro de Elí mientras sostenía la mano de la mujer, sus dedos tan distintos a los que yo imaginaba años atrás, y la niña que no se separaba de su madre, con la linterna pequeña temblando en su regazo. Era la imagen de un adverbio. ¿Cómo se hace la piedad? ¿Con qué ritmo y qué herramientas? No era heroísmo, era oficio. Mi hija, acurrucada ahora bajo la sábana que olía a viejo y a jabón, habló de un instante final antes de que la noche se pusiera a prueba. El momento en que la mujer emitió un grito, no de dolor solo, sino de presencia, como si la vida compactara su voluntad en un solo sonido. Mis recuerdos se mezclan con lo que mi hija me contó. No siempre uno puede distinguir en la sucesión de hechos lo que fue vivido y lo que fue reconstruido por la necesidad de no olvidar. «Mamá», me dijo entonces, la voz hecha fina, «tengo algo más que decirte. No lo dije porque pensé que te dolería. No lo dije porque pensé que me ibas a decir que fue demasiado peligroso. Pero lo hice. Y esa decisión fue también la primera vez que me pareció que tú y Ellie podríais ser algo más que extraños con memorias rotas». El frío de la madrugada se metía por la rendija de la ventana con paciencia de artesano. Yo la miré y sentí que estaba frente a algo que ya no era solo un recuerdo. Su confesión abría una puerta hacia un pasado que se hacía presente con la fuerza de la insistencia. «¿Y qué pasó después?», pregunté en voz baja, como si la historia tuviera partes vedadas. Ella cerró los ojos y suspiró, y su respiración tuvo la densidad de quien reconstruye un mapa. «Dijeron que el bebé no respiraba al principio», me dijo. «Dijeron que tardó en llorar, pero luego hubo un sonido, un solo sonido que me pareció un milagro, y todos cerramos los ojos. Fue el primer llanto. Y Ellie dejó caer la cabeza y llevó la mano a la linterna. No sé por qué, pero guardé esa luz desde entonces». En el relato, la palabra milagro asomó con delicadeza. No quiero que suene a predicción. No describo un suceso sobrenatural, sino una concatenación de decisiones que juntas parecían desafiar a la noche. La vida se sostuvo porque alguien se negó a no intentar. Aún así, había cosas que mi hija no dijo en ese cuarto. No habló de cómo la gente del pueblo miró después con sospecha, ni de las preguntas sobre quién se había hecho cargo, o de los silencios que suelen acompañar a la maravilla. La linterna pequeña que mi hija nombró en la oscuridad tenía un peso simbólico que ahora me resultaba insoportable. Ella había guardado esperanza en su baúl, como si fuera una reliquia, y la había llevado y traído por años sin decir por qué. En la penumbra de aquella habitación, su confesión y la imagen de la linterna encendida me atravesaron con la precisión de un relámpago simple. Antes de que el sueño nos volviera a envolver, antes de que la madrugada terminara de dibujar la casa, mi hija añadió una cosa más que no supe cómo recibir en ese momento. «Quería que lo supieras antes de que fuera tarde», dijo. «Quería que supieras que no fue solo la suerte. Hay cosas que hacemos porque creemos que es lo justo, y yo quise decirte que lo hice». Su voz se quebró, y yo me quedé mirándola. Para cualquiera que no lo haya vivido, puede parecer una confesión menor, una niña que golpea una puerta. Pero para mí, a las 3:17 de la mañana, con la casa callada y la edad pesando en la almohada, fue un estremecimiento tremendo. Todo lo que se había salvado, todo lo que se había logrado reconstruir, tenía una mano inesperada que la había empujado en la dirección correcta. Me incorporé, la abracé y sentí su cuerpo temblar. Afuera, la noche parecía un tapiz con bordes desgastados.
Dentro, la linterna imaginaria seguía encendida como si no hubiera pasado el tiempo. En mi cabeza, las piezas volvieron a ordenarse. Ellie, la cabaña, la tormenta, las linternas, el primer llanto. Una narración que yo había contado 1000 veces, pero que ahora mi hija había vuelto a poner de cabeza, poniendo el acento en lo que no había explicado, la voluntad de una niña. No supe en ese momento si debía agradecerle o reprocharle el silencio. Solo supe que su confesión me había reabierto una puerta en la que hacía años no entraba. Afuera la madrugada se estiró un poco más, y yo respiré el olor de la casa, la presencia de los techos, la certeza de que las historias no son sólidas hasta que no las decimos en voz alta. Lo que vendría después sería otra cosa, la reconstrucción de la memoria familiar, las preguntas que hicimos en Winter Hollow con la torpeza de los que desean que las cosas sanen, y el modo en que Ellie logró poco a poco, y sin que muchos lo supieran, transformar su retiro en presencia. Pero esa parte, la que yo recordaba con un nudo en la garganta, tuvo a su inicio en 3 golpes en la noche, en una niña que llamó a la puerta y en la decisión de un hombre de dejar que la luz volviera a brillar en su porche. Cuando mi hija terminó de hablar, me quedé un rato en la oscuridad, tocando la sábana con los dedos. Sentí por primera vez que la verdad tenía un peso físico. No solo era un recuerdo, era una pieza que podía mover el tablero de una familia. Afuera, el reloj marcó algo parecido a la insistencia. Tic, tic, tic. Y en mi pecho resonaron nuevamente los golpes, como una lección que uno no aprende hasta que la necesita. Golpe, golpe, golpe. Golpe, golpe, golpe. Las palabras resonaron en mi cabeza como una letanía que no admite réplica, y mientras mi hija dejaba de respirar por un segundo, por el peso de lo que había dicho, supe que aquello no era ya un recuerdo que se podía archivar. Era una llave que abría otra puerta y la habitación entera se llenó de imágenes que habían quedado enterradas bajo años de costumbre y silencio. Continuó la historia donde ella la dejó, en la cabaña, con la linterna Esperanza titilando en el alféizar y la nieve que golpeaba la puerta como un tambor viejo. Lo que siguió esa noche fue poco heroico y sin embargo suficiente para cambiar el rumbo de varias vidas. No hubo fanfarrias, hubo manos que se movieron con la urgencia de quien sabe que la vida se mide por minutos. La mujer, Mabel, se aferraba a una manta mientras la respiración le tiraba de los flancos. Ellie, que hacía poco tiempo había aprendido a sostener algo que no fuera su propio dolor, permanecía a su lado como un faro en penumbra, palpable, firme, sin demasiadas palabras. A su alrededor, la cabaña olía a sopa recalentada, a pino y a humo limpio. Las linternas pequeñas que se habían ido encendiendo arrojaban círculos de calor que no solo iluminaban, sino que habían empezado a coser algo invisible entre los presentes. La niña que llamó, la pequeña con las manos heridas por el frío, no se separó del lado de su madre. Tenía la mirada dura de quien había decidido crecer de golpe. A veces cerraba los ojos y se apoyaba en la pierna de Ellie, como si el hombre fuera ya una roca a la que pudiese arrimarse. No había tiempo para preguntas largas. Lo que había que hacer se hacía. Traer agua caliente, abrir paños limpios, colocar más mantas. La gente que sabe del frío no se permite grandes discursos. Sabe que la hospitalidad consiste en cubrir y proteger, en poner calor alrededor del cuerpo como quien compone un refugio. Cuando el momento llegó, la cabaña entera quedó pendiente del latido de una respiración que pedía permiso. No voy a describir protocolos ni pasos, porque eso no hace justicia a lo que ocurrió. Fue una sucesión de instintos, de pequeñas decisiones que juntas configuraron un acto de salvación. Una mano que sujeta a otra mano, una cuchara que acerca caldo, un hombre que repite el nombre de una mujer como si a fuerza de nombrarla pudiera mantenerla en este lado del mundo. En el centro de todo, la linterna Esperanza proyectaba un halo que parecía contener las sombras. El primer llanto llegó como una exhalación contenida que por fin se permitió ser ruido.
Fue tan frágil al principio, casi una nota perdida, que todos nos quedamos con la respiración en el pecho, esperando a ver si la vida continuaba. Luego el llanto se hizo cuerpo, una sola voz que reclamaba su derecho a existir. Alguien dejó escapar un sollozo. Ellie apoyó la frente contra la mesa por un instante, como si fuera un gesto antiguo de alivio en un hombre que no se permitía las lágrimas. La niña, que había llamado, cerró los ojos con fuerza y agarró la mano de su madre hasta que los nubillos se le pusieron blancos. La que se había llamado Hope, en los murmullos del momento, vino al mundo sin pruebas ni promesas, vino por la concatenación de actos simples. Nadie la recibió con discursos, la recibimos con manos. Y en el primer llanto de Hope hubo una clase de bautizo, no uno religioso, sino el bautizo de la presencia. Con ese llanto la noche cambió de forma, dejó de ser un muro para ser una garganta que había acomodado algo de luz. Ellie quedó sorprendido por su propia reacción. No era que la experiencia fuera nueva, era que la capacidad de responder le había estado esperando como una cosa oculta en los pliegues de su vida. Ver a un recién nacido quejándose por el frío y luego reivindicando su lugar en el mundo era un acto que lo descolocó y al mismo tiempo lo devolvió a la tarea de estar. Colocó la linterna Esperanza más cerca, como si la luz tuviera que ser testigo de aquel juramento silencioso, proteger lo que se nos pone delante. Pasaron las horas que siguen a un nacimiento con la lentitud sigilosa de quienes cuidan un fuego hasta que al fin está estable. Mabel dormía con la frente fría y la respiración más aún, notas de una mujer que se ha dejado todo por traer vida. El bebé dormía acurrucado, caliente. La niña se quedó a su lado, vigilante, como si fuera su turno de velar para que las sombras no regresaran. Fuera, la tormenta cedía en ritmo, no en furia. Aún se escuchaban ráfagas que parecían intentar sacudir la cabaña. Pero dentro, había algo que ya no cabía en la noche y que se acomodaba en el centro de la casa. La idea de que lo que había comenzado esa noche sería atendido. Al amanecer, las cosas se vieron con otro corte de luz. Ellie y Mabel se sentaron frente a la chimenea, todavía con el cansancio pegado al cuerpo. La niña, con los ojos hinchados y el alma en orden, mantenía la linterna pequeña sobre sus rodillas como si fuera un tesoro. A su alrededor había un silencio que no era vacío, era un silencio repleto de posibilidades. Hablamos poco sobre cómo había ocurrido todo. Hablamos sobre las cosas prácticas y las pequeñas decisiones, quién iría por el médico del pueblo si hacía falta, quién ayudaría a buscar mantas, si el reverendo Hughes debería venir a bendecir o solo a acompañar. En esos momentos aprendimos el lenguaje del cuidado, no promesas grandilocuentes, sino acuerdos de disponibilidad. La noticia se fue extendiendo en Winter Hollow con la velocidad de la preocupación. En un pueblo pequeño, las voces se sostienen en el borde de las ventanas y los recados vuelan por encima de los tejados. Algunos vinieron con comida, otros con miradas que venían cargadas de preguntas. Hubo quienes miraron a Ellie con recelo al saber que había dado refugio y que un parto había tenido lugar en su casa. Los prejuicios se hacen solos y la sospecha en los pueblos germina fácil cuando algo rompe la pauta. El reverendo Hughes fue de los primeros en acercarse con una sonrisa tranquila y unos panecillos envueltos. No era un hombre de juicios acelerados. Su prudencia servía de bálsamo en esas horas en que la gente no sabía cómo comportarse ante la novedad. Dijo palabras que no eran muchas, pero que colocaban un puente. «La vida ha pedido paso esta noche», murmuró, y se quedó un rato a mirar al bebé dormido. Otros vecinos aportaron lo que tuvieron. La señora Callaway trajo mantas de lana, el señor Henderson un saco de harina. Un grupo de hombres ofreció su ayuda para arreglar la senda que llevaba a la cabaña, por si alguien más necesitaba llegar. No todos miraron con benevolencia. Hubo chismes que circularon. ¿Quién sabe qué pasó esa noche? ¿Se está haciendo familia de cualquier manera? ¿Qué habrá costado todo esto? La sospecha es una tela que se teje con silencios y que acoge lo que falta de explicación. Pero en los días siguientes, cuando la vida mostró su cara más dura y su lado más cotidiano, muchas bocas se cerraron, porque aquello que había nacido no pidió nada más que calor, y por ese calor,
Algunos se incomodaron y otros se movilizaron. Ellie, por su parte, comenzó a cambiar con la sutileza de quien ha vuelto a practicar algo que había olvidado, la presencia. No fue una transformación dramática, sino una transición hecha de pequeños actos repetidos. Se levantaba por la mañana y atendía la chimenea. Recogía leña y la dejaba a la puerta de quienes la necesitaban. Comenzó a ir al taller otra vez y a cuidar del caballo con la meticulosidad de un hombre que había reconocido que las responsabilidades son una forma de anclaje. Se sentaba en la puerta a mirar el valle, y de vez en cuando alguien lo encontraba con el bebé en brazos, balanceando y mirando los ojos de Hope con una ternura que sorprendía porque parecía desentonar con su antiguo aislamiento. Las estaciones pasaron como pasan las manos por la cara de alguien amado, suavemente, con marca. Mientras tanto, la cabaña se fue transformando en hogar a fuerza de llenarla de gestos. Mabel y Ellie dieron forma a una convivencia que no estuvo exenta de torpezas. Aprendieron a hablar con menos silencio. Aprendieron a pedir ayuda y a aceptar que la comunidad, con sus dudas, también podría ser un sostén. Elaboraron una rutina que en Winter Hollow era ya pequeña revolución. Por las mañanas, según cuentan quienes estuvieron allí, sonaban 3 golpes en la puerta, pero esta vez se trataba de un ritual distinto. Golpes que decían «buenos días» y no llamado de auxilio. Golpe, golpe, golpe. Ahora eran la afirmación de que alguien iba a abrir y que el hogar estaba habitado. La niña que había llamado con sus manos que habían empezado a curar se convirtió en un hilo entre 2 generaciones. Con el tiempo, se la vio jugar en el porche, enseñando a Hope lo que ella sabía del mundo. Cómo atar una cuerda, cómo reconocer la voz del viento, cómo mirar a los ojos cuando alguien te mira con incertidumbre. No voy a inventar un relato idealizado. Hubo dificultades. Hay siempre dificultades. Hubo miradas recelosas en la plaza, preguntas mudas en las risas de algunos, pero también hubo manos extendidas cuando la necesidad se impuso sobre el prejuicio. Ellie y Mabel, tras meses de complicidad y de apoyos mutuos, tomaron la decisión de formalizar lo que la vida ya había convertido en familia. No fue una boda ostentosa, fue una reunión sencilla en la iglesia de Winter Hollow, con el reverendo Hughes sonriendo como siempre y con la señora Calloway ofreciendo galletas. La celebración fue más bien una constelación de agradecimientos. La comunidad se reconocía a sí misma en aquel acto porque todos habían colaborado, incluso de manera austera, a que aquello tuviera lugar. Las manos que antes habían golpeado madera en la noche volvieron a tocar puertas, pero ahora para compartir el pan, para participar en el reparto de trabajo, para enseñar a los niños a leer en la pequeña sala que se improvisó en la casa grande de la aldea. Poco a poco, aquel rancho que antes parecía una tumba del pasado se convirtió en un refugio. Se arregló el granero, se levantó una cerca y se sembraron hileras modestas de hortalizas. Ellie recuperó su oficio de carpintero y en sus manos la madera cobró calor. En las noches de verano, la gente traía sillas y se sentaba en el porche. La linterna Esperanza se volvió objeto de historias. Algunos la miraban con reverencia y otros con simple agradecimiento. Fue así que, contra la costumbre de su retraimiento, Ellie pasó de ser la figura solitaria a un hombre con tareas y con nombres de niños que necesitaban aprender a tallar un juguete. La comunidad, que al principio miró con recelo, empezó a confiar. La presencia sostenida es el antídoto más lento y efectivo contra la sospecha. La escuela que se improvisó con tremendo esfuerzo fue un signo de que Winter Hollow
se pensaba a sí misma como algo más que un paréntesis en la geografía. Los niños aprendían a leer con libros que venían de manos amigas, y las mujeres del pueblo se organizaron para cuidar a los bebés cuando hacía falta. La pequeña Hope creció entre mantas de lana y voces que tarareaban canciones de antaño. Su primer cumpleaños fue una mezcla de cosas humildes y felices: galletas, unas flores recogidas en los prados y un corte modesto de tarta. La niña que aquella noche había golpeado la puerta, la que hoy me había confesado en la madrugada, fue testigo de cada paso de esa reconstrucción, y con los años se hizo guardiana de relatos que otros empezaban a recitar como si hubieran sido siempre así. Hubo, sin embargo, episodios ásperos. Los chismes persistieron en labios de quienes no entendían el desorden de la misericordia. Se inventaron historias que buscaban explicar, justificar, demonizar. Algunos insinuaron que la llegada de un bebé en la casa de Ellie era un escándalo. Otros se preguntaron si Mabel y Ellie no se habían adelantado a la decencia. Pero no tardó en hacerse visible lo que ya no podía negarse. La vida que se sostenía no pedía explicaciones, pedía manos. Una a una, las historias morían ante la constancia del cuidado. Con los años, el rancho se volvió lugar de encuentros. Hubo veladas donde se contaban hazañas pequeñas, donde se leían cartas y donde se enseñaba a los jóvenes a herrar caballos o a reparar un arado. La genealogía de la comunidad se complejizó. Surgieron lazos de parentesco no biológicos, madrinas y padrinos elegidos por afecto, y la palabra familia se ensanchó hasta caber en casas antes inhabitadas. Ellie, que había aprendido a no mirar atrás con la dureza que lo había sostenido, se convirtió sorprendentemente en el hombre que iba a los bautismos por gusto y en el que los vecinos pedían consejo porque no esperaba gestos perfectos, sino gestos disponibles. Hope fue creciendo con la coraza que da el calor y la expectación. De niña, pasó a niña que corre, a la que aprende a tocar una canción en la guitarra, a la que se duerme con la linterna al lado. La linterna no era un tótem mágico, era un recordatorio de que hubo una noche en que se decidió no dejar que la oscuridad se tragara una vida. Ellie y Mabel le contaban la historia del primer llanto con la honestidad de quien reconoce las dudas que la noche trae y la valentía que una voz infantil puede ejercer. Cada aniversario del nacimiento se celebraba con un gesto sencillo. Se colocaban una vez más 3 linternas en el porche, como un rito que recordaba el origen de aquel calor. El paso de los años trajo las cicatrices que traen los caminos, enfermedades leves, pérdidas pequeñas y cambios de suerte. También trajo gestos que nos envejecen con gracia. Gente que se sienta a la mesa con las manos marcadas por el trabajo y que hablan agito sobre lo que fue. En esas conversaciones latía la memoria. ¿Recuerdas aquella noche? ¿Te acuerdas del primer llanto? Eran frases que no pretendían reconstruir la exactitud cronológica, sino mantener vivo aquello que había dado lugar a una segunda oportunidad. Y entonces llegamos al presente del que me habló mi hija a las 3:17, cuando ella me dijo en la oscuridad de la habitación, que fue la que golpeó la puerta. La confesión no fue solo la revelación de un hecho, fue la devolución de un peso. No me dijo solamente que había sido la mano que llamó, me dijo también por qué lo había hecho y qué había llevado escondido en su pecho durante décadas. Su confesión añadió 2 capas que hasta ese momento yo no había sabido ubicar. La primera fue que después de aquella noche, la niña guardó algo más que el recuerdo. En el fondo de su baúl había una pequeña linterna de hojalata que en su infancia había parecido insignificante. Más tarde, al crecer, cobró el valor de un relicario. Me contó que la había llevado a la cabaña y la había dejado allí, cerca del borde del porche, como una ofrenda muda.
La linterna pequeña, me dijo, la llamaba a menudo y le recordaba que había tomado una decisión que no había consultado con nadie. La había guardado para no decirlo porque temía que si contaba la verdad, quizá todo lo que se había construido cambiaría. La segunda capa fue aún más íntima. Mi hija añadió que aquella noche no todo había sido espontáneo. Me dijo que había pensado en Eli, en su forma de caminar, en la pesadumbre que se le pegaba a la mirada, que había pensado que si alguien abría, quizá él podría dejar de ser figura de sombras y convertirse en quien encontrara el calor en la puerta de los demás. No fue un gesto solo para salvar a su madre, fue un gesto para proponerle al mundo una posibilidad, que un hombre pudiera volver a estar. Fue un acto, en suma, de generosidad infantil, que tenía, sin embargo, la grandiosidad de quien elige un camino para dos vidas. Al decirme eso en la madrugada, mi hija buscaba otra cosa. Quería que yo supiera que no había sido casualidad, que aquello había sido deliberado, y que lo mantuvo en secreto porque temía mi reproche, mi incredulidad, o quizás que al decirlo se le quitaría la pureza del pulso con que lo había hecho. Su voz, al punto de la confesión, se quebró. No lo hizo por dramática teatralidad, sino por algo mucho más honesto, por el peso de la verdad sostenida tanto tiempo. Yo la escuché y sentí algo que no había sentido antes, una mezcla de alivio y culpa. Alivio porque al fin la verdad estaba fuera. Culpa porque durante años no la había preguntado, no la había observado lo suficiente para ver que un secreto tan vivo se alojaba en su pecho. Me reproché, en silencio, los años de omisión. El derecho a saber de mis hijos pasa por preguntar y por aceptar las respuestas, por difíciles que sean. La confesión reconfiguró la historia que yo había venido contando. No era ya solo la historia de cómo Eli había abierto su puerta, sino la historia de una valentía infantil que había empujado a otro a ser humano otra vez. Mi hija me explicó también por qué me hablaba precisamente ahora. Dijo que tenía miedo a dejar que la versión oficial de la historia, esa que circulaba en Winter Hollow con las pequeñas licuaciones de la memoria, suprimiera el gesto que había tenido. Temía que dentro de unos años, cuando sus manos fueran menos firmes, nadie contara que la decisión había sido en parte suya. Quería, confesó, que lo supiera su madre. Quería que yo tuviera la certeza de que no todo lo que importa aparece en los libros de familia, que a veces las manos más pequeñas son las que dictan los giros más importantes. Yo la abracé en la oscuridad y recordé la figura de la niña con la linterna temblando en sus manos. Entonces me di cuenta de que, sin que ninguno lo supiéramos por completo, la red que ese acto tejió había sostenido otras redes, la amistad entre vecinos, la cama cálida de un rancho que dejó de ser solitario, las comidas compartidas, las voces que enseñaron a leer. Lo que empezó como un golpe en la madera se transformó en rito, golpe, 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 y luego en un gesto de buenos días, y finalmente en una enseñanza de pertenencia. Mi hija me dijo una última cosa antes de que el sueño nos alcanzara de nuevo, que había decidido contar porque al mirar a su propia niña, porque ella también ya tenía una niña pequeña, había sentido la misma urgencia de proteger y de actuar. Me dijo que en la mirada de su niña vio, una vez más, el impulso de alguien que no espera a los demás para hacer lo que considera correcto. Quería que yo lo supiera antes de que aquella pequeña empezara a usar la mano con la misma intensidad. Eso me partió de ternura, la cadena de coraje que pasa de una generación a otra sin pedir permiso. A la mañana siguiente, cuando las primeras luces entraron por la ventana de nuestra casa, tomé la vieja linterna del baúl de mi hija. No era la esperanza de Eli, esa había quedado en la repisa de su porche, pero guardaba sin duda la memoria de aquella noche. La linterna era pequeña, con el esmalte raspado, el asa combada por el uso. Al sostenerla, tuve la sensación de que aquello que mi hija había hecho no era una confidencia que pesara sola,
sino un legado que nos encomendaba continuar. Volví a Winter Hollow unos días después con la linterna en el bolsillo. Entré a la cabaña de Ely como si regresara a un lugar conocido por anticipación. En el porche, la esperanza seguía en su sitio, modestamente luminosa. Ely me miró con la severidad moderada que siempre le ha quedado, y luego esbozó una sonrisa pequeña. Mabel, con su gesto de siempre, me ofreció un té como si la cordialidad fuera un hilo que siempre hay que mantener tenso. Le pregunté a Ely por la noche de antaño y por cómo recordaba el primer llanto. Miró al bebé, que ya no era bebé, y dijo con voz áspera: «Fue la noche en que la vida volvió a pedirme algo que podía ofrecer. No creo haberlo hecho por heroísmo, lo hice porque no me cabía otra cosa en el pecho». Luego, como quien añade un detalle que no se atreve a admitir de golpe, dijo: «Y la niña golpeó con una convicción que me dejó sin palabras. Fue como si la responsabilidad hubiera dado un paso antes de que la razón lo entendiera». Lo que vino después es lo que todavía se repite en Winter Hollow como una verdad practicada: la costumbre de poner linternas en el porche las noches en que llueve, el gesto de 3 golpes, como buenos días, y el recuerdo oral de la niña que no dejó que su madre se quedara en el frío. Se hicieron montajes en fiestas locales, se contó la historia en la escuela, y se incluyeron pequeñas placas en el ayuntamiento que hablaban con cierta veracidad y algo de leyenda de la noche en que un hombre dejó de ser sombra. La comunidad, con sus contradicciones, aprendió a narrar aquello con afecto y honestidad. No quiero que la historia suene perfecta. Hubo pérdidas, y los que luego llegaron al pueblo no siempre supieron cómo leer las viejas heridas. Pero aprendimos, con el paso del tiempo, a sostenernos con lo que cada uno podía dar. Algunas personas marcharon, otras se quedaron. Algunos rindieron homenajes disfrazados de curiosidad. Otros se ofrecieron sin querer nada a cambio. En el centro de todo quedó el hecho que no cambia. Hubo una noche de viento, 3 golpes en la puerta, una mano que se extendió y un primer llanto. Esa cadena, pequeña, frágil y capaz, es la que mi hija a las 3:17 de la madrugada decidió sacar del pecho y poner sobre la mesa. No buscó reconocimiento, buscó que se reconociera su acto como parte fundante de algo que había derivado en amor, en comunidad y en hogar. Al dormirme después de escucharla, tuve la sensación de que las historias se enderezan cuando los silencios se rompen. A veces guardar un secreto protege a quien lo sostiene, otras veces decirlo libera a toda una narración de su inclinación a la distorsión. Dejé la linterna pequeña sobre la mesita junto al reloj. No hice grandes ceremonias. Bastó con que durante el día la colgara en la pared de la cocina, junto a otra linterna que había pertenecido a Rose. Verlas juntas, una encima de la otra, me pareció una certeza tangible. La luz no es una cosa que se guarda, es una cosa que se comparte, y que por eso se multiplica. Esa noche, y durante muchas noches después, cada vez que escuchaba un golpe en la madera, sea en la puerta de mi casa o en la de algún vecino, me volvía a aparecer la imagen de la niña, su respiración contenida, la mano que no titubea. Me vino a la cabeza que la valentía y el cuidado son actos que se aprenden. No vienen ya instalados, se hacen con repetición, con la decisión de abrir cuando el otro golpea. Y cuando mi hija, años después, se acercó a mi cama a las 3:17 para decirme aquello, no solo me decía una anécdota, me decía un mandato. Me pedía que no olvidara que hay gestos pequeños que sostienen lo impredecible. Hoy, cuando paso por el porche de la cabaña, veo la linterna, Esperanza, colgada en su vieja repisa, y siento que el mundo, a pesar de sus fallas, hace sitio para los que acceden a cuidar. A veces, si cierro los ojos, puedo escuchar el eco de los golpes antiguos y sentir algo parecido a una red, manos que tocan madera en la noche, relaciones que se rehacen, generaciones que comparten el mismo impulso, y pienso en mi hija que guardó un secreto hasta que supo que debía compartirlo, y siento que su confesión fue un acto de amor más que una simple revelación.
Golpe, golpe, golpe. Ya no me hielan esas palabras. Me recuerdan que si alguien llama en la noche, lo digno es acercarse con una linterna y con las manos dispuestas. Y si esa llamada la hace una niña pequeña, conviene nunca subestimar la fuerza de una decisión tomada desde el miedo y la ternura. Porque a veces lo que salva no es una solución sola y perfecta. Es la suma de manos que estuvieron dispuestas a intentarlo, de linternas que se encendieron sin prometer milagros, y del ruido humilde de un primer llanto que dijo, aquí quiero quedarse la vida. Si esta historia te ha tocado, compártela con quien creas que necesita verla. Hay noches en que todos necesitamos recordar que una luz puede encenderse si alguien decide golpear la puerta.